Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal. Hoy quería compartir con ustedes algo peculiar, de lo cual es necesario tener cuidado en no malinterpretar. ¿Cuántas veces has escuchado que hay cientos de religiones? Claro, esto referente al ambiente espiritual relacionado con el Dios judeocristiano, con el cristianismo. ¿Cuántas verdades proclaman ser las reales? ¿Te preguntaron alguna vez la absurda pregunta de que quién es para ti la religión verdadera? Yo quiero decirte desde mi punto de vista que hay dos caminos relacionados a este tema y no más. Sé y entiendo que, dentro de la siguiente, hay miles de ramas y doctrinas a su vez que identifican a cada religión, pero en el fondo, en la base, más allá de sus diferencias doctrinales, en lo referente a la salvación, todas parten de lo mismo, llámese como se llame dicha corriente religiosa. Es por esto que, dentro de este gran número de religiones, hay algo en común que podemos definir como una sola doctrina contraria a la bíblica. Entonces el por qué digo que solo hay dos doctrinas, una es un evangelio falso, píntese como se pinte y otro es el verdadero. Ojo, no digo que haya dos evangelios, sino que hay uno que es falso, y uno solo verdadero. Gálatas 1:6 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, por llamarlo de alguna manera, es la falsa religión que enseña la salvación por medio de las obras, llámese esta religión como se llame, y esto es un evangelio falso, distinto al verdadero, al escrito en la palabra, al que recibimos por fe y el que enseña que la salvación no depende de nuestras obras, sino de la fe en Cristo Jesús. Esto es importante llegar a comprender sinceramente. Es necesario comprender que es el evangelio, pues el mismo trae consigo un mensaje de esperanza, de gracia, pero gracia de verdad y no a medias. No por nosotros, no por merecimiento sino de nuevo, por gracia, y la gracia es don de Dios, no nuestro. Al contrario, la doctrina camuflada del enemigo que tuerce el verdadero y único evangelio que se refiere a la salvación por gracia, añade al mismo algo que parece loable y justo, la salvación ligada a las obras, y no las obras ligadas a la salvación por fruto de esta. Dirás que hay muchas religiones, por ejemplo, el judaísmo, el islam, el hinduismo o el budismo. Es más, dentro del cristianismo cientos de sectas, o sea sectores sectorizados, como mormones, testigos de Jehová, catolicismo, pentecostales, raíces hebreas, judíos mesiánicos etc. que, en el fondo tienen algo en común contrario al único evangelio, y esto es que todas pregonan a fin de cuentas una salvación por mérito de fe, pero acompañada con obras religiosas. Lejos, muy lejos, está de esto ser el evangelio enviado por Dios por medio de su Hijo. En este video no se analizan doctrinas religiosas en sí, sino lo referente a la doctrina de salvación por fe más obras que tienen estas religiones en común, salteando las demás diferencias obvias que tienen entre ellas. El creyente debe tener claro que jamás seremos salvos por más buenos y excelentes que seamos, está bien intentarlo ser, es parte de la carrera, pero no pasa por aquí la cosa. La salvación no está atada a ritos religiosos, procesiones, a cuántas veces haya asistido a una iglesia, a cuántas canciones hermosas haya cantado o a cualquier otra cosa que de buena manera y de corazón sincero podamos llegar a hacer. El falso evangelio dice, haz esto u otro para que llegues a ser salvo. Ojo, repito, no es que hacer buenas obras sea contrario en sí al evangelio, pues esto es fruto de la fe, pero no al revés, nunca será así. Tú alabas, porque eres salvo, no para ser salvo. Tú predicas porque se te ordenó esto de parte del Señor, pero no para ser salvo, pues debes predicar que la salvación es por gracia, para que otros sean salvos. Entendamos que la salvación está atada solo a una condición y esta se llama fe en Cristo Jesús, no hay más. No es que lo diga yo, pues yo soy nadie, el tema es que lo dice la palabra, el Evangelio de Cristo. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Antes de seguir pregunto. Algunos dicen que la salvación se pierde, entonces significa que, si la podemos perder, ¿también podemos ganarla? ¿No es lo mismo a decir que con mis obras puedo ganarla? Posiblemente yo esté equivocado, pero no encuentro un texto que me demuestre que es así, que podemos ganar nuestra salvación por buenas obras y por el contrario, perderla si fallamos. Solo encuentro que somos salvos por gracia, indistintamente de nuestras obras, aun siendo las más justas.
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Sigo sin encontrar algo que me indique lo contrario, o sea algo que me diga de que sí, necesito ayudarme a ser salvo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Una vez más, primera de Juan 5:9 me dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice el que crea tendrá vida, en un futuro, pero también la tendrá por sus obras. ¿O dice que el que cree, en tiempo presente, ya tiene la vida? ¿Qué es lo que dice? ¿Acaso yo tuerzo la palabra? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mi pregunta es entonces, ¿es suficiente el Hijo de Dios para ti? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios no miente? Quizás podamos citar versos que aparentarán apoyar la salvación por fe, pero ayudada por las obras, algo así como un 50% de fe y un 50% de obras. Leamos Santiago capítulo 2 y veamos lo que allí dice. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ve en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bien, aquí para algunos está más que claro, según interpretan, que la fe en sí no basta, porque sin obras ésta está muerta. ¿Pero es eso lo que Santiago está diciendo? Primero que nada, Santiago no está exponiendo una doctrina de salvación, sino una forma práctica de cómo debe conducirse la iglesia a quien les manda estos escritos. Si lees el capítulo entero, en su correcto contexto lo entenderás claramente. Santiago instó a los santos a brindar ayuda a los oprimidos, y enseñó que los verdaderos discípulos de Jesucristo no deben dar preferencia a los ricos sobre los pobres. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estad tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago está hablando aquí de las obras de la fe para salvación, o de las obras de la fe del amor, que debe actuar sin discriminar al pobre dentro de la iglesia. ¿Tú qué crees? También enseñó acerca de la relación que hay entre la fe y las obras, pero no en cuanto a salvación, sino en obrar en consecuencia a una fe viva y no muerta. La fe de la que la iglesia estaba presumiendo, no tenía obras, pues dice en el verso 5. Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, vayan en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? ¿Qué pregunta Santiago? Claro, la fe. Pues pregonan tener fe en el Evangelio de Cristo, el cual expresa amor al prójimo, pero amor que en casos necesitan acciones vivas. Entonces, solo de boca dicen creer, pues sus obras dicen lo contrario, es lo que quiere decirle Santiago, pues en vez de obrar, de actuar en consecuencia del amor según la fe que profesan, solo le dicen al pobre ve en paz y abrígate, pero sin darle abrigo. El pobre no tiene sus medios para abrigarse, ¿es esto la vocación de una fe o es una fe muerta? Claro que sí, pues esta fe sin obras es muerta. Jamás Santiago está hablando del tema de la salvación eterna, sino del cómo debe manejarse la iglesia en consecuencia a una fe viva, demostrándolo con sus obras. Por eso dice, verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Aquí de una manera magistral Santiago ahonda aún más en su enseñanza, y como contraparte, ahora expone a la obra pero que no tiene fe. Él dice y pone como ejemplo. Alguno dirá que tiene obras, y se da a entender, que aunque este alguien tenga obras, puede no tener fe. Santiago contesta esto. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora prestemos atención a esto. Santiago está demostrando que un creyente al obrar, está poniendo en acción la fe que dice tener, pero cualquiera de todos modos también podría obrar aunque no hubiese fe.
Claramente el mensaje de Santiago es para la Iglesia, la cual se supone, se mueve en el ambiente de la fe. Esta fe es la reclamada por Santiago para que sea demostrada con hechos y no solo con palabras. Por esto podríamos decir que 1. Solo Dios sabe si creemos genuinamente y con una fe real que nos lleva a obrar en consecuencia. 2. Podríamos decir tener fe y no obrar en consecuencia, lo cual demostraría no solo a Dios, sino al pobre en este ejemplo, que solo lo decimos de palabras. 3. Podríamos obrar pero sin fe, sin necesariamente creer, y esto llevaría gloria a nosotros mismos, no al Evangelio del amor y de la fe. Entonces, Santiago dice claramente que la fe sin obras es muerta. Nunca dice que la obra es muerta, pues la obra es o no es. Para el creyente, como fruto de la fe, y para el no creyente, como lo que es, solo un buen obrar. Hay gente en el mundo que no es creyente y hace grandes esfuerzos por obrar de buena forma. Dios aprueba esto, pues ve el corazón, pero esto no tiene nada que ver con la justificación para la salvación. Cuanto más la Iglesia que dice tener fe debería actuar por amor, por misericordia, ya que alcanzó también misericordia por la fe. Si no actúa, entonces esa fe es muerta, es falsa, por esto Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Nunca jamás está hablando de la doctrina de la salvación, sino de cómo debe vivir un verdadero creyente. ¿No lo crees? Miremos el verso 8 entonces. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahora el 14 como vimos dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, vayan en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Se entiende? Sintetizando esto, cuando Santiago pregunta, ¿te salvará tu fe? Nunca lo hace en el sentido que algunos quieren darle a este texto, de que se refiere a que solo la fe no salvará al creyente en cuanto a la eternidad como, según ellos, algunos mal interpretamos, sino que Santiago se refiere a la fe de la cual él les está hablando, de esa fe muerta que no obra y por lo tanto no es real. ¿Esa fe de boca y muerta podría salvarlos?, pregunta Santiago. No, de ninguna manera. Solo la fe real salva y esta fe nos lleva a obrar. Santiago quiere que estos creyentes presten atención a esto, podrían no estar en la fe ya que sus hechos que no tienen misericordia y hacen acepción de personas así lo demuestran. ¿Se entiende? Aún así algunos irán por más para tratar de torcer esto y si seguimos leyendo utilizarán lo que dice en este capítulo en el verso 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Ahora, parece más que claro, pues es literal lo que allí dice que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Ahora recuerda y no es un rebusque, Santiago jamás se sale del contexto en el que está exhortando a la Iglesia a obrar en consecuencia a la fe como lo hizo Abraham. ¿No lo crees? Escucha, Abraham no fue justificado solo cuando entregó a su hijo por creer, sino mucho antes. Génesis 15:6 dice. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Es interesante notar en este capítulo de Génesis 15 que Abraham, que aún al cual aún en este capítulo no se le había cambiado el nombre por Abraham, aún no tenía hijo y ya había sido justificado, pero sin haber hecho absolutamente nada como obras, sino por creer. Verso 3 dice. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino el palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. ¿Notaste que Abraham no tenía aún a Isaac, su hijo y ya había sido justificado por fe, por creer? Entonces, ¿por qué Santiago 2 nos dice que este Abraham fue justificado por creer y obrar cuando entregó a su hijo? Por esto, porque Santiago nunca se sale del contexto al que va, como algunos quieren sacarlo. Santiago pone como foco y único centro la fe y no las obras como nos enseñan, al menos a las que ellos apuntan. Simplemente Santiago quiere demostrarnos que la fe que decimos tener debe demostrarse con el actuar.
Santiago sabe claramente que Abraham fue justificado por fe, porque le creyó a Dios aun cuando no tenía hijo, pero Abraham demostró su fe obrando, obedeció, dejó su parentela en busca de Dios, incluso y aunque no entendía, como creía, como tenía fe, entregaba a su hijo por creer. Esta es la obra de la que habla Santiago, nunca de las obras religiosas basadas en el miedo a ser castigados si no las cumplimos. Doy un ejemplo, ¿tú crees que eres salvo porque la palabra te dice que si creíste serás salvo? Aquí hay algo difícil. ¿Cuál sería la obra en la pregunta que te hice? La obra sería tu afirmación. Si soy salvo, lo creo. Si tu fe es real, tú lo creerás y no dudarás, como no dudó Abraham. Mas si hay dudas en ti o en mí, es como si Abraham hubiese creído pero no afirmado lo que creía sin obrar. A esto se refiere Santiago cuando pone a la obra que debe acompañar la fe. Si tú crees que Jehová es tu pastor, y que te acompañará en el valle de la sombra y de muerte, ¿puedes obrar creyendo que así será o dudarías? ¿Sería nuestra fe muerta a fin de cuentas? Santiago pregunta, ¿acaso tu fe de boca te salvará si no lo crees? Esto es lo que plantea Santiago. Amigo, Pablo es quien nos habla de la salvación, del evangelio que se le reveló, el cual es por fe, no es en este caso Santiago, el cual está hablando de cómo comportarnos y cómo hacer viva nuestra fe. Veamos versículos que hablan al respecto de la salvación por gracia. Deberíamos partir desde Adán y Eva, pero se hace imposible, pues verás que luego de encontrarse y darse cuenta de que estaban desnudos, luego de haber pecado y caído, trataron por sus medios y obras tapar su desnudez ante Dios usando hojas de árboles. Esto no alcanzó, entonces Dios los cubrió con pieles de un animal. ¿Lo notas? ¿No ves que nuestras obras no alcanzarán a tapar nuestra desnudez? Aún así, simbólicamente ya se ve la propiciación de Cristo por nuestros pecados ante la justicia de Dios. Génesis 3:21. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Tuvo que haber un sacrificio para cubrirles, un sacrificio de un animal inocente, símbolo del Cordero inocente que murió por nosotros. ¿Dónde está pues entonces la obra eficaz de Adán y Eva para cubrir sus vergüenzas? ¿Dónde están las nuestras? No es posible, solo Cristo por medio de su sacrificio puede vestirnos de justicia. Hebreos 9:22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Alguien puede osar decir que el apóstol está diciendo que sin el sacrificio más las obras no hay perdón? ¿Dónde enseña esto Pablo? No amigos, es solo por el sacrificio de Cristo. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Acoto algo aquí para quienes pregonan que Cristo no es Dios, si fuera el caso. Según este pasaje, ¿el hombre puede gloriarse? ¿No verdad? Aquí dice que es por la gracia de Dios, entonces, ¿para quién es la gloria? Claro, para Dios. Si Cristo fuera creado y no Dios, la gloria sería para Dios. ¿Quién dio su vida por nosotros? ¿A quién debemos darle gloria entonces? Recuerda por favor que Jehová no comparte su gloria con nadie, y aunque este no es el tema, verás que también lo es si lo refieres al hombre. ¿Por qué decimos que debemos ayudar a la fe con nuestras obras? ¿Acaso podremos gloriarnos delante de Dios reclamando justicia a nuestro favor por nuestras obras? No amigos, jamás será la gloria para nosotros, la gloria es para Él y en este caso claro que para Cristo. Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. No compramos nuestra salvación, no la pagamos nosotros, la pagó Cristo. Salmos 91:14. Ya que ha esperado en mí, yo le libraré, yo lo protegeré, pues ha conocido o adorado mi nombre. Clamará a mí, y lo oiré benigno. Con él estoy en la tribulación, lo pondré a salvo, y lo llenaré de gloria. Lo sacaré con una vida muy larga, y le haré ver el Salvador que enviaré. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Salmo 62:1. En Dios solamente espera acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Amigo, no depende la salvación de nosotros, sino de Él, de la única roca, pues dice. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Isaías 12:1.
He aquí que Dios es el Salvador mío, viviré lleno de confianza, y no temeré, porque mi fortaleza y mi gloria es Yahvé, y Él ha tomado por su cuenta mi salvación. Como ves, de ninguna manera estos, y cientos de pasajes nunca nos instan a pecar porque ya somos salvos como algunos creen que se predica esto, sino todo lo contrario, a entender el Evangelio y su gracia, la noticia buena que nos ha llegado. Pero ¿sabes qué? Es más difícil creerlo y este es el gran desafío, pues humanamente nos cuesta entender que tan grande salvación nos llegue por gracia, y gracias es gratis, ojo por medio de aceptarla con una fe genuina desde el corazón, así como suena, y por ende nos incomoda tal cosa. Sí, en nuestra naturaleza y sin mala intención, queremos retribuir de alguna forma este hecho, pero sin saberlo, desprestigiamos y sacamos del lugar que le corresponde solo a Cristo. Es difícil creer a ciencia cierta que ya somos salvos y hemos creído realmente. Es difícil entender que muchos en la eternidad mirarán hacia atrás y se darán cuenta que la salvación estaba cerca, muy cerca, a la puerta y por eso Cristo dijo que Él era la puerta, y que estaba a la puerta y llamaba, y que quien le abriera Él entraría. Este término denota una proximidad muy finita, es tan solo abrir la puerta de nuestro corazón por fe y certeza, pero muchos lo complicaron esta certeza haciéndola incierta al agregarle obras y no la aceptaron tal cual era. Creyeron que sus obras eran tan necesarias como la fe y dejaron de lado la gracia. Es por esto por lo que Cristo dijo. Mateo 11:30. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Parece ser que Jesús nos está diciendo esto, porque Él es quien lleva la carga, quien cargó nuestros pecados, no nosotros. Él hace liviana esta tarea en cuanto a la salvación si le aceptamos, pues es Él quien pagó y de nuevo, no nosotros. ¿Por qué quieres llevar una carga que nunca podrás cargar? Decir que debemos ayudarnos a ser salvos es igual a decir que estamos a la altura de Cristo, algo imposible. ¿Acaso si Dios buscara entre los hombres, en todos nosotros, no hallaría pecado? Tú sabes que sí. Si hoy viniera, o si hoy fuera el juicio, si hoy fuese el Armagedón según algunos creen, o lo que entiendan por el fin, ¿hallaría Dios envidias, rencores, mentiras, etcétera en el hombre? ¿Quién podría estar en pie si no fuese solo por la fe en Cristo como propiciación y justificación nuestra? Ahora, volviendo al tema de Abraham que algunos ponen como ejemplo para decirnos que las obras son necesarias para salvarnos, veamos lo que dice Pablo en Romanos 4. ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Queda claro que las obras de Abraham sirven de alguna manera como gloria para él, pero no para Dios, pues eso dice, ya que luego lo aclara el apóstol, no fue justificado para con Dios por sus obras, sino por su fe, por creer, y como creía esto lo llevó a obrar, pues no tenía una fe muerta, sino viva. Pero hay algo más aquí, dice que al que obra no se le cuenta el salario por gracia, sino como deuda. Esto quiere decir que si alguien trabaja, su empleador está en deuda con el tal, pues debe remunerarle de acuerdo a lo trabajado. Sin embargo, esto no es gracia, sino obras y Dios no nos debe nada, las obras deben pagarse. Esto es lo que está diciendo el apóstol. Dios quiso recompensarnos sin merecerlo con la salvación a precio de la sangre derramada por el Hijo de Dios, de nuevo, sin debernos nada, sino que lo hizo por gracia, porque insisten algunos en colocar nuestras obras aquí como si Dios fuese a pagarnos por nuestros méritos. ¿Acaso Dios nos deberá la salvación por nuestro trabajo? Pero lo sorprendente es lo que sigue diciendo el apóstol, escucha. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cómo es que Dios justifica al impío según esto? ¿No es que debo, según algunos, forzar a Dios con mis obras para que me justifique? ¿Entendemos la parábola de Cristo acaso? Mateo 21. Al anochecer, el amo de la viña ordenó a su capataz, llama a los jornaleros y págale su salario, empezando por los últimos hasta los primeros. Se presentaron, pues, los que habían comenzado a trabajar sobre las 5 de la tarde y cada uno recibió el salario correspondiente a una jornada completa.
Entonces los que habían estado trabajando desde la mañana pensaron que recibirían más, pero, cuando llegó su turno, recibieron el mismo salario. Así que, al recibirlo, se pusieron a murmurar contra el amo diciendo, a estos que solo han trabajado 1 hora, les pagas lo mismo que a nosotros, que hemos trabajado toda la jornada soportando el calor del día. Pero el amo contestó a uno de ellos, amigo, no te trato injustamente. ¿No convinimos en que trabajarías por esa cantidad? Pues tómala y vete. Si yo quiero pagar a este que llegó a última hora lo mismo que a ti, ¿no puedo hacer con lo mío lo que quiera? ¿O es que mi generosidad va a provocar tu envidia? Señores, ¿qué problema tendríamos si a Dios en su soberanía decidió decretar que la salvación es por fe? ¿Acaso no son salvos los que dieron todo por fe? ¿Quién puede decirle a Dios que no es justa la salvación solo por gracia? ¿Él es el dueño? ¿A nosotros qué? Mateo 28:19. Por tanto, vayan, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Marcos 16:16 dice: El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Aquí hay un claro ejemplo de la boca de Cristo, que enseña que la obra no salva, sino que esta es una consecuencia de creer. Aquí dice que el que creyere, esto es la fe, y fuere bautizado, esto es la obra, será salvo. Bien, ahora analicemos cómo culmina, pues dice: mas el que no creyere, o sea fe, será condenado. Notas que en esta ecuación, nunca dice que el que no fuere bautizado no será salvo, sino el que no creyere. ¿Por qué? Porque repito, la fe en Cristo, en su expiación por nuestros pecados como suficiente, es lo que salva, no nuestras obras. Nos bautizamos para demostrar públicamente a quien seguimos y servimos, y sin una fe muerta obramos al hacerlo, al bautizarnos, para simbólicamente decir que morimos y resucitamos con Él, por Él y para Él. Pero el que padeció la muerte del madero, fue Él, no nosotros. ¿Cuál es nuestra gloria entonces? La misma que le fue para Abraham, el creer y obrar, pero solo para nosotros la que Dios mismo le reconoce al que cree sin ver. Pero aún así, esta gloria no es la que salva, sino que el que salva, es solo el que justifica y tiene poder para perdonar pecados. Este es Cristo venido de Dios, del seno del Padre, y la gloria siempre será para Él, por toda la eternidad. Si esto no fuese así, el malhechor que creyó, jamás sería salvo, pues claramente no pudo bautizarse, sin embargo lo fue, claro, por fe, porque creyó. El impío fue justificado por la fe, como lo enseña Pablo. ¿Quiero decir que no hay que bautizarse? Claro que no, entiendas el punto. Es un mandato bautizarse en el nombre de Dios, pero es la fe lo que te justifica. De nada serviría el bautismo si no crees, al contrario, si crees y por alguna razón obvia no pudiste ser bautizado, serás salvo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dos cosas aquí: primero, el que venciere se refiere al que creyó y fue justificado sin más y perseveró porque creyó verdaderamente. Segundo, el resumen del Evangelio: creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero cuidado aquí. Pues hasta los demonios creen, y cientos de miles también, aunque solo de boza. Incluso ateos, que saben de esto, aunque para ellos sea una fábula escrita por hombres. Creer que, y quién, es el Hijo de Dios y que éste murió por nosotros va más allá. ¿Quién es el Hijo de Dios para ti? ¿Es Dios el Verbo hecho carne? ¿Es el engendro de Dios en la carne, único en su género? ¿El unigénito del Padre? ¿O es un ser creado? Aquí está el mensaje. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. ¿Quién es ese Señor para ti? Juan 8:24. Jesús dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. De nuevo, ¿quién crees que es para ti? Juan 11:25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Él dijo ser el pan de vida. La palabra a su vez es alimento al alma. ¿Cuál es el mensaje central de esta palabra? Es Cristo, es su solo evangelio que trajo consigo gracia. Como siempre digo, lo dejo a tu criterio. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.